Las sectas suelen ser bastante perversas y bizarras, especialmente en la forma en que acaban reclutando a más gente para su morboso cometido. Muchas de ellas acaban produciendo algunos de los materiales más extraños e inquietantes que realmente erizan la piel, especialmente cuando conoces la historia de fondo o ves el perturbador final que tuvieron. Hoy veremos los medios más extraños y perturbadores creados por sectas. The Lovitz fue en apariencia un programa al estilo de los Muppets o Plaza Sésamo, un espectáculo de marionetas realizado en 1984. Se transmitió principalmente en Filipinas, especialmente dedicado a la audiencia infantil. Programas como este eran bastante comunes para la época. Supuestamente, este en especial enseñaba a los niños diferentes lecciones cristianas y valores morales. Nada en el programa parecía fuera de lo común, salvo las marionetas un tanto extrañas, quizá por la televisión analógica que le daba un aspecto inquietante. Pero, fuera de ese detalle, nadie sospechó jamás lo que realmente se ocultaba bajo su inocente apariencia. El escándalo de la secta detrás de este programa fue tan aborrecible e inmoral que buena parte de su contenido se eliminó o se intentó borrar con el tiempo, y actualmente solo se conservan unos pocos episodios de la serie. Para muchos fue, simplemente, un extraño espectáculo infantil cristiano, pero todo lo que lo rodeó después fue mucho más siniestro. El programa fue creado por la que hoy se conoce como una de las sectas más depravadas que han existido, los Hijos de Dios. Fundada por su más que aborrecible líder, David Berg, la secta utilizaba el cristianismo como máscara para cometer algunos de los crímenes más horribles y perturbadores contra menores. Usaban el programa como una herramienta de lavado de cerebro, para justificar entre sus seguidores que todo lo aborrecible y atroz que ocurría puertas adentro estaba, de algún modo, aprobado por Dios. Capítulos aparentemente normales, con mensajes cristianos, como ya hemos dicho, pero con palabras y frases que hacían mención a someterse sumisamente a los altos líderes religiosos. Con esto, ya te puedes hacer una idea del tipo de sometimiento al que me refiero. Este perturbador programa fue creado por una facción de los Hijos de Dios con sede en Australia, conocida como The Caravan, un grupo seminómada dentro de la secta que posteriormente se trasladó a Filipinas. Allí utilizaban las casas de los propios miembros para filmar The Lovitz. La mayor parte del rodaje tuvo lugar en Manila, en una vivienda que los miembros llamaban la Casa Lovitz, la misma casa donde los televidentes no imaginaban la clase de atrocidades que se cometían dentro. El detalle más escalofriante es que estos materiales tuvieron un éxito comercial real. Las cintas VHS de The Lovitz, junto a otras como Cherub Wings y los casetes de música de los Hijos de Dios, se vendieron en iglesias locales, colegios privados y canales de televisión infantil de más de 15 países. Miles de familias en todo el mundo compraron y mostraron estos videos a sus hijos sin sospechar jamás que la música pegajosa y los dibujos animados habían sido diseñados en las entrañas de una red acusada de pedofilia institucionalizada y trata de personas. Esto significaba que podían difundir su mensaje a las masas, sin que el público notara que los medios eran producidos por una secta realmente oscura, ya que solo incorporaban sus creencias más aceptables en las emisiones abiertas. El programa en sí actuaba como un conducto, una forma de captar nuevos seguidores y adoctrinar lentamente a los niños del grupo, allanando el camino para los actos atroces que se cometían contra ellos. Si bien el programa no muestra de forma explícita sus métodos más grotescos en sus episodios, los títulos de los capítulos sí están directamente relacionados con las obras literarias escritas por el propio líder supremo y pederasta, David Berg, las llamadas Mole Letters, una colección de cartas distribuidas a la secta mientras él permanecía escondido. Las cartas contenían diversas reglas que la secta debía seguir, sermones, y una norma realmente aborrecible pero fundamental exigida por Berg: la ley del amor. Esta norma obligaba a los miembros a difundir el supuesto amor de Dios de manera sexual con todo el mundo, sin importar la edad. Una ley impuesta a un número de personas ya dependientes de dicha secta, una regla innegociable a la que todos tenían que someterse o ser castigados. Su aislamiento del mundo exterior les permitió cometer todo tipo de monstruosidades contra quienes se negaban, a veces perdiendo todos sus bienes y quedándose en la calle. El miedo a esto hizo que las orgías de caos y todo lo espantoso que esto conlleva fueran cosa del día a día.
Todos los programas y videos musicales producidos por la secta se utilizaban precisamente con este propósito: adoctrinar a la gente y captar a sus hijos, enseñándoles desde muy pequeños que no había nada malo en todo lo innombrable que ocurría puertas adentro. La mayoría de las personas que trabajaban en estos programas mantenían su identidad en secreto. La excepción era un hombre conocido bajo el seudónimo de Peter Puppet, a quien se le atribuía la creación de casi todos los programas de los Hijos de Dios y la responsabilidad de los segmentos musicales. Sin embargo, comenzaron a surgir severos problemas en la producción cuando Peter Puppet enfermó, según se cuenta, a causa de una enfermedad de transmisión íntima. Esto nos puede dar una idea de las cosas grotescas que se cocían dentro de estas comunidades sectarias. Y lo peor de todo es que absolutamente todos tenían prohibido recibir revisión médica o medicina, ya que los adoctrinaban con la idea de que el mundo exterior era corrupto y estaba dominado por el diablo, exigiendo a sus seguidores confiar únicamente en la sanación por la fe y la oración. Asistir a un médico o tomar fármacos se interpretaba como un acto de falta de fe total en Dios y de rebelión contra las enseñanzas de Berg. Era obvio que, con un tipo de abuso tan retorcido y leyes tan absurdas como esta, muchos menores inocentes padecieran enfermedades que a veces acababan con su vida a una corta edad. Otros tantos, tras abusos constantes desde muy pequeños y en una sociedad aislada y rota que normalizaba estas blasfemas y perturbadoras prácticas, se daban cuenta ya de adolescentes de lo miserable y repulsivo de la situación. Los problemas mentales no tardaban en aparecer, y a veces solo encontraban una salida: quitarse la vida. Este era el triste destino de muchas personas dentro de la secta, lo que hace que el contexto del programa conocido como The Lovitz sea aún más perturbador. Era un programa dirigido a niños para adoctrinarlos en un entorno donde sus vidas serían arruinadas, mientras el creador vivía entre lujos, satisfaciendo sus apetitos íntimos más aborrecibles, todo a costa del sufrimiento ajeno. Todo lo que rodea a esta secta resulta profundamente pesadillesco. Muchas de sus creencias terminaron incorporándose a otras sectas supuestamente cristianas. Muchas otras subsectas también sostienen una fuerte postura antimedicina, además de compartir varias de las enseñanzas que los Hijos de Dios incluyeron en sus espectáculos. Esto se debe a que lograron vender muchas de sus cintas VHS a la comunidad cristiana tradicional. Incluso en iglesias locales de pueblos pequeños se ha llegado a escuchar música compuesta por ellos, sin que los fieles supieran jamás su verdadero y anormal origen. La llamada Cinta de la Muerte de Jonestown, registrada oficialmente por el FBI como TAPQ-042, es un archivo de audio en casete de 44 minutos, grabado el 18 de noviembre de 1978 en la comuna de la secta Templo del Pueblo, en la selva de Guyana. Ese archivo captura el espantoso proceso exacto mediante el cual el líder paranoico Jim Jones arrastró a más de 900 personas, incluyendo 300 niños, a una masacre colectiva. Días antes, el congresista estadounidense Leo Ryan viajó a Jonestown para investigar denuncias de secuestro y abuso. Denuncias que eran 100% reales, pues muchos de sus antiguos fieles eran retenidos a la fuerza. Era una pequeña dictadura sometida a la voluntad de su gran líder religioso, Jim Jones. Las autoridades comprobarían lo crudo de la paranoia de este hombre cuando, tras su visita, varios miembros de la secta, entre ellos personas aparentemente torturadas y malnutridas por otros miembros, le suplicaron llevárselos con él. Mientras abordaban las avionetas en la pista de aterrizaje de Port Kaituma, escuadrones armados enviados por el propio Jones emboscaron a la comitiva, arrebatándole despiadadamente la vida al congresista, a 3 periodistas y a un desertor. Sabiendo que, tras esta masacre, el gobierno de Estados Unidos respondería militarmente contra ellos, Jones convocó de inmediato a toda la población al pabellón central del complejo. Conectó las grabadoras de casete que usaba para registrar sus sermones y comenzó la ejecución de la masacre. La cinta, con la voz arrastrada, grave y dopada de Jim Jones dirigiéndose al pabellón por los altavoces, es realmente diabólica. Take the portion like they used to take in ancient Greece and step over quietly because we are not committing suicide. It's a revolutionary act. We can't go back. They won't leave us alone.
They're now going back to tell more lies, which means more congressmen, and there's no way we can survive. Jones argumenta que aviones militares llegarán a Jonestown para torturar a los niños y masacrar a los adultos, promoviendo la idea de que la única vía con dignidad era realizar un suicidio revolucionario. Casi el 90% de los presentes le creyó fervientemente, por lo que aceptaron con una fe y devoción tales que incluso fueron sus propios hijos los primeros en ser sacrificados. But to me, death is not a fearful thing. It's living that's treacherous. I said I'm afraid to die. I don't By think no you are. means. I don't think you are. But I look at our babies and I think they deserve to live. I agree. You know? But also they deserve, what's more, they deserve peace. We all came here for peace. And have we had it? No. I tried to give it to you. I've laid down my life practically. I've practically died every day to give you peace. And you've still not had any peace. You look better than I've seen you in a long while. But El 10% restante aún dudaba de la monstruosidad que estaban a punto de cometer, ya que, en medio del murmullo sumiso de la multitud, se escucha la voz de Christine Miller, una mujer de 60 años que se atreve a llevarle la contraria públicamente a Jones. Se desata un debate. Jones la interrumpe argumentando que ya es demasiado tarde. Otros miembros fanáticos de la secta comienzan a gritarle a Miller, acusándola de cobarde y traidora por dudar de la decisión del líder. Christine se queda sola y se ve obligada a ceder, y a ver morir a toda su familia. But I cannot separate myself from the pain of my people. And you can't either, Christine, if you stop to think about it. You can't separate yourself. We've walked too long together. I know that, but I still think as an individual, I have a right to... You do, and I'm listening. What I think, what I feel, and I think we all have a right to our own destiny as individuals. Right. And I think I have a right to choose mine, and everybody else has a right to choose theirs. Mm-hmm. You know? Said today. That's what 20 people said today with their lives. I think I still have a right to my own opinion. Well, you'll regret it this very day if you don't die. You'll regret it if you don't die. You'll regret it. Para evitar cualquier intento de rebelión por parte de los adultos, las enfermeras y los guardias armados de la secta ejecutan la orden más despiadada: comenzar por los bebés y los niños. Prepararon grandes recipientes de metal con un refresco en polvo, mezclado con cianuro de potasio, sedantes, hidrato de cloral y analgésicos. A los bebés y niños pequeños se les administró el veneno directamente en la boca mediante jeringas sin aguja. La cinta se vuelve extremadamente perturbadora, ya que, a partir del minuto 20, la voz de Jones queda amortiguada por el estruendo de cientos de niños gritando y llorando de agonía. Must be insane. Children, it's just something to put you to rest. Oh, God. Mother, 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 please. Mother, please, 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 don't do this, don't do this. Lay down your life with your child, but don't do this. Free at last. Please, keep your emotions down, keep your emotions down. Children, it will not hurt if you'll be quiet, if you'll be quiet. El cianuro bloquea la capacidad de las células para usar oxígeno, así que los menores comenzaron a convulsionar, a babear espuma por la boca y a sofocarse en cuestión de minutos. Todo esto mientras los padres y familiares los observaban. Jones, impertérrito, habla sobre los llantos de agonía de los niños. Una vez que las madres vieron a sus hijos agonizando en el suelo cubierto de hierba, la resistencia psicológica colapsó por completo.
La gente comenzó a hacer filas voluntariamente alrededor de los recipientes de metal para beber el veneno en vasos de plástico. En la cinta se escuchan aplausos frenéticos cada vez que un seguidor toma el micrófono para alabar a Jim Jones antes de beber su dosis, agradeciéndole por haber sido su padre y salvador. Uno de los detalles técnicos más perturbadores es que la cinta tiene varias pausas y cortes. Jones, o su equipo, detuvieron la grabación varias veces durante los 44 minutos. Cada vez que la cinta se reanuda, los gritos de los niños disminuyen progresivamente, a medida que los cuerpos van quedando sin vida a su alrededor. Al final del audio, los gritos han desaparecido. Solo se escucha un silencio sepulcral, interrumpido únicamente por la música instrumental de la banda de la secta que sonaba de fondo, y las últimas palabras de Jones. Cuando el ejército de Guyana y las autoridades de Estados Unidos llegaron al complejo, 2 días después, encontraron una escena dantesca. 909 cadáveres apilados en círculos concéntricos alrededor del pabellón principal. Muchos padres yacían abrazados a sus hijos. Decenas de cuerpos tenían marcas de inyección en la espalda o en los brazos, lo que demostró que quienes intentaron correr o se negaron a beber fueron sometidos e inyectados a la fuerza con cianuro por los guardias armados. Jim Jones fue hallado muerto en el escenario central, con un disparo en la cabeza. Las autopsias nunca pudieron determinar con absoluta certeza si se quitó la vida él mismo, o si ordenó a uno de sus guardaespaldas que le disparara para evitar el sufrimiento del veneno. La cinta Q042 fue recuperada junto a los cuerpos por agentes del FBI y permanece hoy en día como un testimonio documental del control mental y el fanatismo extremo en la historia moderna. We'll title this tape Planet Earth About to be Recycled. Your only chance to evacuate is to leave with us. Un último mensaje para aquellos que se quedaron atrás. Lo que para los miembros de esta secta fue un éxtasis glorioso, para quienes vieron el infernal acto cometido desde fuera, resulta tremendamente espantoso. Fueron protagonistas de una de las automasacres más oscuras que se han podido documentar, si es que se le puede llamar así, conocida como Heaven's Gate, una de las sectas más bizarras e infames de la historia, una extraña amalgama de cristianismo, extensionismo espiritual y creencias profundas sobre extraterrestres. Heaven's Gate fue un movimiento religioso ligado al fenómeno ovni, fundado a principios de la década de 1970. Aunque para algunos esto pueda sonar absurdo. Sostenían firmemente, y muy en serio, que los cuerpos humanos eran simples vehículos o receptáculos temporales para el alma, y que sus miembros podían transformarse en extraterrestres inmortales al ascender a un nivel evolutivo superior al humano. Su fundador, Marshall Applewhite, nacido en 1931, fue uno de los responsables de la demencial ruina de sus seguidores. Fue alrededor de 1972 cuando conoció a la segunda fundadora del culto, Bonnie Nettles. La forma exacta en que se conocieron es cuestionada. Algunos dicen que fue en un hospital donde Bonnie trabajaba como enfermera. Existen versiones que afirman que Marshall estaba internado en un psiquiátrico, producto de daños mentales ocasionados por su servicio en el ejército, aunque esto último sigue en debate. No cabe duda de que el sujeto tenía la mente bastante distorsionada, pues con el tiempo llegó a creer profundamente que era el Mesías real. Bonnie, también interesada en el espiritismo y la astrología, no tardó en conectar con Marshall de manera profunda, volviéndose inseparables. Mantuvieron una relación completamente no sexual en la que estudiaban intensamente la Biblia, novelas de ciencia ficción y el ocultismo, hasta llegar a la extraña convicción de que ambos eran los 2 testigos profetizados en el Apocalipsis que, aparentemente, estaba por venir, y que Marshall era la reencarnación de Jesús. No se sabe cómo llegaron a esa extraña conclusión, pero su retorcida mente realmente la creía cierta. Creían que no solo eran 2 testigos, sino que habían sido bendecidos por extraterrestres como sus representantes en la Tierra. Buscaban humanos para participar en un experimento con el fin de evolucionar. Aquellos afortunados que lo lograran evitarían el apocalipsis que ocurriría en el año 2027, cuando una raza alienígena reiniciaría el planeta.
la única forma de sobrevivir sería elevar la conciencia a un nivel superior para abordar la nave nodriza que vendría a recogerlos. Al principio intentaron anunciar la noticia yendo de iglesia en iglesia, pero eran expulsados, y con razón, de forma inmediata. Para sortear este obstáculo, comenzaron a publicar anuncios en periódicos pidiendo ayuda para encontrar ovnis. Sorprendentemente, así fue como consiguieron a la mayoría de sus miembros. En abril de 1975 celebraron una reunión en Los Ángeles que atrajo a casi 2 docenas de personas. Y el 14 de septiembre de ese mismo año, la cantidad de miembros ya se había elevado hasta entre 150 y 200 personas, de las cuales entre 20 y 33 vendieron todas sus pertenencias y desaparecieron con el grupo, donando, claro, todo el dinero a la secta. Aunque al principio todo parecía ir bien, la situación cambió drásticamente en 1985, cuando Bonnie Nettles falleció de cáncer cerebral. Esto supuso un golpe demoledor para la filosofía de la secta. Su muerte destruyó la idea inicial de que los 2 testigos ascenderían juntos, corporalmente. Después de esto, Marshall enloqueció por completo. Declaró que no se necesitaba un cuerpo físico para ascender, sino que la conciencia se transferiría directamente a la nave nodriza. Fue entonces cuando comenzaron a llamar a sus propios cuerpos vasijas o vehículos, los cuales, más temprano que tarde, serían desechados. El grupo resurgiría con el tiempo, primero produciendo una serie de televisión satelital de 12 partes, y luego lanzando el sitio web heavensgate.com en 1995, con el titular Culto OVNI resurge con oferta final, advirtiendo que la Tierra estaba a punto de ser reciclada. Se convirtieron así en la primera secta en usar Internet para captar adeptos. Durante ese periodo ocurriría algo que los llevaría a la locura definitiva: el descubrimiento del cometa Hale-Bopp. Applewhite tomó su aparición como una señal definitiva del reinicio de la Tierra, lo que lo llevó a tomar una decisión completamente monstruosa. Les aseguró a sus fieles seguidores que la nave nodriza alienígena venía escondida en la cola del cometa y que, cuando éste fuera más visible, llegaría el momento de abandonar sus vehículos para transferir su conciencia a esa nave. Las cintas VHS grabadas por la secta antes de su trágico final son realmente inquietantes, no porque se vea algún tipo de maltrato u obligación entre ellos, sino porque se ve lo realmente felices que estaban antes de cometer la automasacre. Absolutamente todos estaban con el cerebro lavado y profundamente convencidos de las palabras de Marshall. Y esto es lo que más impresiona de esta secta. A diferencia de otras, en las que los líderes buscan su propio beneficio, en Heaven's Gate sus líderes creían real y firmemente en sus delirantes ideas. Días después, nadie más supo del grupo entero de casi 200 personas, lo que generó preocupación. Cuando los oficiales entraron a su templo, se encontraron con el horror y el hedor de la muerte. Descubrieron que habían ingerido una mezcla letal de puré de manzana, pudín de chocolate y fenobarbital, un potente sedante, acompañado de una gran cantidad de vodka, para posteriormente colocarse bolsas de plástico en la cabeza y no despertar jamás. Ningún cuerpo mostraba señales de resistencia. Todos vestían chándales idénticos con parches que decían Heaven's Gate, equipo fuera, zapatillas Nike negras y un pañuelo cubriéndoles el rostro.